Muy buenas tardes, compañeros, les saluda nuevamente el licenciado Teddy Grajeda desde Guatemala para poder platicar temas interesantes del derecho mercantil guatemalteco. El día de hoy vamos a hablar acerca del contrato de participación. Este se encuentra regulado en nuestro Código de Comercio en el artículo 861 y pues vamos a tocar temas interesantes de este contrato. Primero vamos a decir que tiene varios nombres o se le conoce por otros nombres. Por ejemplo, cuentas de participación, negocios en participación o sociedad en participación son los nombres con que se le consideran a este contrato. Algo muy particular de este contrato es que las personas que participan en él pues tienen un estilo como de asociación, ¿verdad? Forman ahí una especie de sociedad oculta, le llaman algunos también, ¿verdad? Porque no forman personalidad jurídica al unir sus capitales y emprender este negocio, pero sí está esa unión de patrimonio. Entonces muchos le mencionan que es una sociedad oculta. Ahora, nuestro Código de Comercio anterior, pues el contrato de participación lo tomaba en cuenta después de las sociedades mercantiles y entonces esto daba un poquito a confusión. Nuestro nuevo Código de Comercio ahora pues ya lo toma en el lado de los contratos mercantiles, entonces ya está más claro que no es una sociedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos. El concepto que vamos a manejar del contrato de participación es que vamos a decir que el contrato de participación es un contrato típico mercantil por medio del cual una persona denominada gestor, que tiene que ser un comerciante, pues se obliga a compartir pues pérdidas y ganancias con otras personas llamadas participantes. Estos participantes se obligan a entregar bienes o servicios que van a estar dirigidos a una actividad propia de la empresa del gestor. Este es el concepto que vamos a manejar. También podemos manejar muy bien el artículo 861 donde está pues muy específico. Ahora bien, características de este contrato. Pues primero vamos a decir que es un contrato consensual. Se perfecciona con el consentimiento de las partes. Es un contrato bilateral porque ambas partes o todas las partes se obligan. Es un contrato de tracto sucesivo porque las prestaciones se van prestando conforme va pasando el tiempo. Es un contrato principal, no depende de otro contrato. Y podrían ser las características principales. También es un contrato típico mercantil, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con los elementos. Hablemos de los elementos muy interesantes ustedes. Primero, el elemento personal. En el elemento personal vamos a hablar de una persona que se llama el gestor, que esta persona es el comerciante. El Código de Comercio claramente dice que esta debe ser un comerciante. ¿Qué significa eso? Pues primero, pues que tiene que estar inscrito en el registro mercantil, que debe contar con su patente. Este es el que tiene que estar obligado a llevar sus libros de contabilidad, en dado caso fuera necesario. Debe llevar también, pagar sus impuestos, etcétera, etcétera. El gestor es el que va a dar la cara en esta negociación. Es el que va a tener contacto directo con los clientes. Este gestor es el que se va a encargar de hacer el negocio y pues se obliga a compartir las utilidades y ganancias y las pérdidas también de una actividad específica en su empresa. Ahora, las otras personas se llaman participantes. Son las personas que van a entregar bienes o servicios al gestor para que éste pues haga la comercialización correspondiente. Vean que es muy interesante que en los participantes no mencionan que deben de ser comerciantes, por lo cual nos deja abierta la puerta para que los participantes también pueden ser personas que no son comerciantes. ¿De acuerdo? El participante no va a tener ningún vínculo con el cliente, ¿sí? Él no va a saber nada del cliente, sino que va a ser el gestor. Eso es muy interesante. Podríamos tocar, si se dan cuenta, de que si es un comerciante y uno que no es comerciante, podría ser un contrato mixto el que se va a celebrar al celebrar un contrato de participación. Artículo 5 del Código de Comercio. Muy bien, luego vamos con los elementos objetivos del contrato de participación. Pues en este tenemos los bienes o servicios que entrega el participante o los participantes al gestor. Ahora, aquí si se dan cuenta, por parte del participante, pues él se desprende del patrimonio. Él, digamos así, da un derecho pues de apropiación de los bienes o servicios que eran propios de él y se los entrega al comerciante o gestor. Ahora, el gestor, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que suma en patrimonio. Todos estos bienes y servicios que le entregan los participantes, pues suman a su patrimonio. Y el otro elemento objetivo es pues las ganancias y las pérdidas que van a surgir de este negocio.
Muy bien, y elemento formal. El elemento formal, si leemos el Código de Comercio, pues no nos menciona en ninguna parte que tenga que ser por escrito. Por lo cual podríamos decir que este contrato inclusive podría ser verbal. Ahora, si se dan cuenta, por la especialidad del contrato y por lo delicado que es entregar patrimonio de nosotros a una persona para que él venga y lo comercialice o haga ciertos negocios, es un poquito delicado. Por lo cual nuestra recomendación profesional es que esta clase de negocios sí tiene que ir por escrito. Tenemos que poner reglas claras del negocio completo. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, cómo se van a distribuir las pérdidas y las ganancias. Debemos estipularlo. Entonces, eso creo que es importante. Lastimosamente no menciona este elemento como un elemento formal. Muy bien, continuemos. Efectos del contrato. Pues, tiene efectos internos y efectos externos. Entre los efectos internos, pues está esa relación que nace entre gestores y participantes. Esa relación es una relación privada, porque este contrato no se inscribe en el registro mercantil, ni siquiera tiene que ir en escritura pública, por lo cual es una relación privada. Entonces hay una asociación ahí entre estas personas, pero que nadie conoce. También el código nos prohíbe que podamos usar la razón social de los participantes en el negocio. Entonces, por eso es que se le llama que es una sociedad oculta. Los participantes están ocultos y el que da la cara es el gestor. Muy bien, ahora la relación o los efectos externos que nacen de este contrato, pues podríamos hablar que ya es la relación entre el gestor y los clientes o las personas que van a consumir el producto o los servicios. Ahí nace una relación, pero que es una relación propia entre el gestor y los clientes. Los participantes no tienen nada que ver en cuestiones con clientes, ¿de acuerdo? Serían los dos efectos que nacen de este contrato. En el caso del lucro, ¿qué vamos a hacer con la repartición de las ganancias y de las pérdidas? Pues lo que nos dice el código es que nos envía al artículo 33, donde están las reglas para repartir utilidades y pérdidas de todas las sociedades mercantiles. Ahora, aquí nos vamos a detener un poco porque sí me gustaría explicar esta cuestión de ganancias y de pérdidas en una sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, si podemos ver el artículo 33, muchas veces nos preguntan a nosotros nuestros clientes, licenciado, imaginémonos que yo aporté el 50% y mi otro socio va a aportar el 50%. ¿Podría ser que uno de los dos gane más en las ganancias, tenga más ganancias que el otro? Por supuesto, porque el Código de Comercio nos dice que salvo pacto en contrario, estas normas van a regular la división o la repartición de las ganancias. Entonces, se puede pactar que uno de los socios gane más, ¿de acuerdo? Eso es totalmente legal, se puede hacer, aunque haya aportado más el otro socio, ¿de acuerdo? Eso es importante. Ahora, lo que sí está prohibido según el artículo 34, pues es el pacto leonino, que ya lo hemos hablado muchas veces en clase. El pacto leonino es que digamos que uno de los socios no va a ganar, eso sí está prohibido, aunque sea un poquito, pero va a ganar. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Veamos rápidamente las reglas que nos menciona el artículo 33 del Código de Comercio respecto pues a la repartición de las utilidades. Miren, la distribución entre los socios capitalistas, dice, se hará proporcionalmente al capital que cada uno haya aportado. Entonces, para empezar, si son socios capitalistas, ¿verdad?, que aportaron a la sociedad, pues, y no se mencionó cómo se iba a hacer la distribución de las utilidades, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver, si usted aportó el 60% y yo el 40%, pues usted se va a llevar el 60% de las ganancias y yo el 40% de las ganancias. Si no se dijo nada en contra en la escritura de constitución. Ahora vean, si en el contrato solamente el segundo numeral de ese artículo, si en el contrato solo se estipuló las ganancias pero no las pérdidas, pues entonces nos vamos a ir de la misma forma. Quiere decir que si usted aportó el 60% y yo el 40%, pues usted va a ganar el 60% y yo el 40%. Pero si no pusimos pérdidas, usted va también a soportar el 60% de las pérdidas y yo el 40% de las pérdidas. Muy bien, el tercer numeral nos habla del socio industrial. ¿Y qué vamos a hacer cuando haya un socio industrial? Porque él no aportó capital, él solo está aportando su conocimiento. Entonces, con el socio industrial, vean lo que dice. En las utilidades se terminará promediando el capital de todas las aportaciones. Ahora, solo un socio capitalista, la parte del socio industrial será igual a la del otro. Entonces, si fuera solo un socio capitalista, sí lo vamos a dividir 50-50. Ahora, ¿qué va a pasar si hay varios socios industriales?
Según el numeral 4, si hay varios socios industriales, dice que ellos van a ganar, digamos, repartimos capitalistas e industriales, digamos, 50-50. Pero si hay varios industriales, ese 50 lo van a dividir dentro de los socios industriales. Quiere decir que en ese caso sí los socios industriales ganarían menos que un socio capitalista. Muy bien, ahora el 5 dice que el socio industrial no va a soportar pérdidas a menos que pasen más allá del capital aportado. Y por último, si hay un socio que reúne ambas calidades, quiere decir que es socio capitalista y socio industrial, pues este socio va a ganar como un socio capitalista su parte y como socio industrial pues también su parte. Muy bien, para terminar lo del contrato de participación, en el artículo 865 nos menciona, miren, en lo previsto en este contrato se aplicarán las reglas sobre la información, derecho de intervención de los socios, etcétera, etcétera, que sean aplicables a la sociedad colectiva. ¿Qué indica esto? Lo que indica esto, compañeros, es que el partícipe o los participantes tienen el derecho de que se les entregue cualquier información. ¿Por qué razón? Porque ellos están aportando, están entregando bienes y servicios. Entonces ellos tienen el derecho de que se les informe cómo está siendo utilizado pues su patrimonio. Entonces tienen los mismos derechos que un socio colectivo. Entonces eso es muy importante. Muy bien, el otro artículo que es importante, ustedes, como lo hemos hablado, es el 862, donde nos indica que de este contrato no nace una personalidad jurídica distinta a la de los participantes y del gestor, ¿de acuerdo? Por lo cual, a mí me gustaría que habláramos de cuáles son las diferencias entre el contrato de participación y una sociedad mercantil. Yo puedo encontrar tres grandes diferencias que les voy a mencionar el día de hoy. Primero, si se dan cuenta, vamos a la formalidad. La sociedad mercantil debe ir en una escritura pública, exceptuando la sociedad de emprendimiento, que esta ya sabemos cómo se conforma, pero también tiene su formalidad. Entonces, el contrato de participación no menciona que debe ser ni siquiera por escrito. La segunda diferencia es pues que la sociedad mercantil debe inscribirse en el registro mercantil. Ahí se le da la publicidad a la sociedad mercantil. Ahora, el contrato de participación no es necesario inscribirlo en el registro mercantil, por lo cual es un contrato privado. ¿De acuerdo? Entonces aquí está la publicidad. El contrato de participación no va a tener esa publicidad. Muy bien. Y la tercera diferencia que yo encuentro en cuanto a esto es que la sociedad mercantil, como lo dice el Código de Comercio, tiene su personalidad distinta a sus socios, ¿sí? Cada uno de los socios tiene su personalidad y cuando crean la sociedad nace una nueva persona. En el contrato de participación no nace una tercera persona, ¿sí? Cada quien utiliza su personalidad jurídica, pero no nace una tercera persona y por lo cual no tiene una personalidad jurídica el contrato de participación. Muy bien, compañeros, esto sería todo por el día de hoy. Es un gusto poderlos saludar. Espero que todos estemos bien y sigámonos preparando para nuestro examen técnico profesional y para nuestros exámenes de derecho mercantil. Mucho gusto y un saludo. Nos seguimos viendo.